Estamos con los doctores Sigali y Becerra. El tema para que se abrió un debate tiene que ver con los antecedentes de distintos trabajadores, digo, ya sea para ingresar a la administración pública, ya sea para conseguir un registro profesional. Digo, es un tema muy, muy complejo y que hasta viola garantías constitucionales. Es así. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo le va? Sí, mira, la verdad que es una de las preguntas más frecuentes que tenemos dentro del estudio jurídico. Existe un conflicto hoy en día sobre la perspectiva de tener o no antecedentes para ingresar a un trabajo. Normativamente hay pocos trabajos que sí así lo exigen, generalmente están vinculados con el Estado, pero la realidad es que el sector privado lo ha tomado como costumbre y realmente se lo están pidiendo a muchas personas que no tienen ni siquiera la obligación de presentarlo. Sí, por supuesto, básico, concepto básico, genera una estigmatización de que la persona, por tener antecedentes, no puede acceder a un trabajo, lo cual es una locura, porque aparte del antecedente penal, no todos son vinculados con delitos contra la propiedad o contra la vida. Muchas veces son por cuestiones objetivas de trabajo, hay que hacer un análisis muy preciso respecto de eso. Además, la Constitución Nacional dice que el que ha estado detenido es para resociabilizarlo. O sea, la función del derecho penal es resociabilizar al imputado. O sea, no es criminalizarlo por vida para que después el tipo... Porque después es la misma sociedad la que lo está obligando a volver a delinquir porque no consigue trabajo. Entonces, es un tema muy... mismo cuando mienten, cuando tienen antecedentes y terminan mintiendo, por no decir que tienen antecedentes, después le dan la herramienta al empleador para no tomarlo porque mintió sobre eso. Entonces es una vuelta de nunca acabar. Muchas veces el rechazo, sobre todo en los trabajos con empresas privadas, se da de manera vedada. Digo, no te dicen que no te toman porque tenés antecedentes, sino buscan algún otro artilugio para no hacerlo. Es así, eso es muy cierto. Tratan de decirte que tenés mayores condiciones que la del trabajo, motivo por el cual te tendrían que pagar más, si no es así. Pero la realidad es, mira, investigando un poco sobre este tema, encontré un estudio de la UBA de Agustín Mogni y Leandro Gastón, que habla de la incidencia argentina en el Registro Nacional de Reincidencia. El Registro Nacional de Reincidencia, para que la gente sepa, es el organismo a nivel nacional que registra los antecedentes de las personas, en simple sentido. Entonces, el estudio decía que el 63% de los informes pedidos a ese registro tenían que ver con trabajos. O sea, no estaban siendo utilizados ese registro solamente por la administración pública del lado estamos hablando del Poder Judicial. Estamos hablando de que el 63, o sea, de 6 de cada 10 informes pedidos que llegan al Registro Nacional de Reincidencia son por trabajo. Estamos hablando de empresas privadas que lo piden sin tener normativamente la obligación. Estamos hablando de licencias profesionales de conducir. Ese tipo de cuestiones. Y sí, por supuesto, generan un embudo sobre ciertas personas que por ahí tuvieron un error. Hay que pensarlo bien el tema del antecedente, porque la realidad es que cuando a una persona le queda un antecedente porque tuvo una causa penal, tampoco hay que condenarlo. O sea, ya está. En algún punto, incluso la ley te prevé el vencimiento del antecedente a los 10 años. Hay un punto en el que la sociedad tiene que comulgar con ciertos principios como para decir hay que integrar, no desintegrar. Pero nosotros aparte hemos tenido casos, sí, inclusive, de personas que tuvieron un antecedente penal, o sea, tuvieron una causa penal, no eran culpables y se demostró, terminaron escarcelados, pero después fueron elevados a juicio igual. Y esa persona, para no ir a juicio oral, al debate, porque, a ver, no es fácil ir a un debate, además por un tema costo económico, o sea, hay que pagarle a los abogados para el debate, entonces esa persona posiblemente termina cerrando un abreviado. Y no lo está cerrando porque es culpable, lo está cerrando porque no delinque, no le molesta tener una condena, una suspensión, una condena en suspenso, porque no va a delinquir, y esa persona después, por ejemplo, tenemos un caso que era colectivero, y la preocupación de él, ¿cuál era? Que si no le hacían la suspensión de juicio a prueba, que no quedan antecedentes, después no podía renovar el registro profesional para seguir trabajando de colectivero cuando el año pasado había sido el mejor chofer del año. La misma empresa lo había premiado por nunca faltar, por cumplir horario, por no tener nunca un problema, un choque.
Entonces, ¿por qué a esa persona hay que revictimizarlo? Porque tiene un antecedente y que tiene que cambiar de trabajo una persona que lo hace en su función, la cumple perfectamente. Pero aparte hay una cuestión que, a ver, el delito se paga con una pena. Si pagaste la pena, a ver, cumpliste la sanción con la Es la sociedad. exigencia del Estado. Ahí está. Es la exigencia que te hizo el Estado por el error, por así decirlo, y ya lo cumpliste. Pero no puedes tener la espada de Damocles clavada toda la vida por estas circunstancias. Pero la realidad es que pasa eso, ¿eh? Se estigmatiza a todas las personas que tienen antecedentes y la incidencia del pedido de informe en el sector privado es muy, pero muy alta. Una consulta que tiene que ver con el registro profesional. Si yo estoy imputado en una causa, ¿salta como antecedente? Depende del estadio de la causa. Las causas penales se dividen en 3 etapas. Al finalizar la primera etapa, que el fiscal hace uso del artículo 334, que es la citación a juicio, ese evento sí se inscribe en el Registro Nacional de Reincidencia. A partir de ahí, todos se inscriben en el registro. La elevación a juicio y posteriormente a cualquier alternativa al juicio, probation o juicio abreviado, o en el caso hipotético de un juicio oral, la condena. Que por supuesto todo reviste el grado de condena, pero sí, a partir del 334 todo se inscribe. Y nos ha pasado, tenemos un caso acá en General Rodríguez, que lo tuvimos que debatir con la municipalidad, que estaba elevada a juicio la causa, 334, se le inscribieron, sacó el registro profesional y no le querían dar el registro porque tiene un antecedente. Yo tuve que hacer una presentación en la municipalidad para decir, la causa está elevada a juicio, no está condenado. O sea, goza del principio de inocencia. También parte de que los actores de la administración pública tienen un cierto desconocimiento sobre qué es o no un antecedente. Tenía inscripto una elevación a juicio, no una condena. Gozaba del principio de inocencia. Si lo absuelven en el juicio y después no le diste el registro, pasan ese tipo de cosas. Bueno, es común, es mucho más común de lo que uno piensa. Digo, es muy difícil si vos vas a una empresa privada, te presentás, haces todos los exámenes, presentás el certificado de residencia que, digamos, probar que no te están tomando por tus antecedentes. Es casi imposible porque, decíamos, los argumentos, los artilugios que utilizan son disímiles. Pero en el caso de que estamos hablando del registro profesional, ¿hay alguna manera, desde el punto de vista legal, para que se le entregue a esa persona el registro de conducir? Cambia el criterio, depende de la municipalidad. Como el registro nacional es nacional, pero en un punto la nación delegó las funciones en las municipalidades para la entrega del registro, cambia, depende de la municipalidad. Hay municipalidades que con que te salga un registro en el informe no te lo dan, hay municipalidades que sí. La de General Rodríguez, en este caso, después de un escrito que nosotros presentamos, sí le otorgó el registro, pero sé que cada una tiene su librito. Cruzás Francisco Álvarez, Moreno tiene otro librito, cruzás el Buen Aire, ya Merlo tiene otro librito, y así sucesivamente. Hay que en cada una debatir la cuestión. Y el problema que entra ahí en la práctica es que, al ser derecho administrativo, uno presenta el escrito y capaz que se toman 30 días, 60 días en evaluarlo. Así es, sí. Y esa persona que tiene que renovar el registro porque si no, no puede cumplir su función, no puede renovar el registro porque todavía no se expidieron del organismo. Entonces el organismo se toma 60 días y uno ¿qué hace? Porque no es que uno tiene un remedio legal como para ir y hacerle un pronto despacho a esa municipalidad para que se expida respecto al tema. No, tenés que esperar. Entonces, ¿qué terminás haciendo? Termina cambiando de trabajo, o en el caso de una multa directamente terminás pagándola porque necesitas el mismo problema, renovar el registro. Entonces, vos sabés que no cometiste la falta, pero vas y la pagás igual porque no podés esperar los 60 días. Y bueno. Indefectiblemente terminan consultando a un abogado. Indefectiblemente. Totalmente. Y encareciendo un costo, un trámite que ya de por sí es oneroso. Totalmente, y eso no garantiza un resultado positivo, porque como dijo el doctor Becerra, cada uno tiene su librito, y si el librito de Moreno, no es que Moreno sea así, pero el librito de ese municipio es no otorgarlo, el resultado va a ser que no lo van a otorgar y después vas a tener que ir a hacer una acción administrativa que te va a llevar un montón de tiempo, pero esa persona no resuelve el problema puntual que tiene en ese momento, que es necesitar su licencia para poder trabajar y darle de comer a los hijos. Es así de sencillo.